Gijón se convierte estos días en una enorme pantalla de cine, pero no solo, también funciona como plató. En el Paseo de Begoña se ruedan a la vez dos cortometrajes dentro de la iniciativa No nos cuentes películas, hazlas, en el concurso de jóvenes productoras cinematográficas. Este año decidimos, al llegar a la octava edición, darle un giro y también darle un salto a la ficción, dejar el documental y pasarnos a la ficción. Entonces, con esa filosofía y pensando también mucho en el cine de guerrilla, vamos a afrontar ahora el rodaje durante lunes y martes, miércoles y jueves la edición y finalmente el viernes el estreno. Por tanto, la cuenta atrás está en marcha para completar todo el proceso cinematográfico, incluido, por supuesto, el de su proyección. Acorde con los tiempos que corren, el estreno será a la vez en una pantalla tradicional y en Internet. Por eso, lo verdaderamente importante es que el corto esté listo en tiempo y forma para la prueba de fuego, este viernes 25 a las 8 menos cuarto en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón. Se lo están pasando bien, ya veis que hay risas, que se van a encontrar con dificultades y que una pequeña chinita en un zapato no puede evitar que el rodaje finalice, o sea, con que no quede perfecto, que no sea una película como las de Peter Jackson. Y es que un poco de ayuda nunca viene mal. Los jóvenes estudiantes de los diferentes centros educativos de la rama audiovisual están tutorizados por los directores asturianos Jim Box y Pablo Vara. Como tutoreándoles de alguna manera, estar con ellos, ayudarles, si hay algún problema, pues que te pidan ayuda y nada, ayudarles a tirar para adelante y ya está. Pero los auténticos artífices de la futura obra cinematográfica son el equipo técnico y artístico, así como los actores, que están aquí gracias a su esfuerzo e ilusión, pese a tratarse de un sector en crisis. Esto es lo que demuestra es que la gente quiere, que la gente quiere trabajar y que la gente quiere hacer cosas y tal, y que se interesa, porque si no, no nos presentaríamos a estos proyectos. Llega la hora de la verdad. Planteada la escena, los actores toman posiciones. Es una experiencia distinta a lo que es subirse a un escenario de teatro, es muy diferente. Esperando a ver qué pasa, porque por la mañana ya estuvimos probando alguna cocina y a ver ahora qué tal sale. Los guiones de los dos cortometrajes están relacionados con el Festival de Cine y además las tramas de ambos acaban por encontrarse. Para descubrir cómo, habrá que esperar a este viernes.